Hola, espero se encuentren muy bien. Es un gusto volver a compartir con ustedes un espacio en este Congreso Algia 2022. En esta ocasión me gustaría platicar con ustedes de este tema de adyuvantes analgésicos. Ha sido un interés para mí durante los diferentes años y las oportunidades que me han brindado para participar en este foro, hablar sobre medicamentos como por ejemplo en otros años pasó con el sulfato de magnesio, sustancias que en algún momento se tiene información tal vez un poco limitada sobre su uso como analgésicos y su concomitante forma de aplicación clínica con los diferentes fármacos que sí sabemos que tienen un efecto analgésico neto. Dicho de esta manera, pues vamos a revisar este tema. En la charla del día de hoy vamos a revisar estos objetivos. Vamos a platicar sobre el concepto de qué es un adyuvante analgésico, cómo lo vamos a entender y vamos a revisar antiespasmódicos, relajantes musculares, vitamínicos y algunos suplementos. Tocar un poquito de sulfato de magnesio que les decía yo que ya habíamos hablado de él en ocasiones anteriores y los esteroides. Entonces, ¿qué es un adyuvante analgésico? Bueno, estas son algunas de las definiciones que me encontré buscando específicamente a qué podemos entender, porque realmente es un término muy amplio. Los que tenemos un poco de formación eh, por ejemplo, como anestesiólogos, entendemos como adyuvantes en una cirugía prácticamente a todos los fármacos que se salen de lo que es la lista de medicamentos anestésicos como tal, pero en este caso, hablando específicamente de un adyuvante analgésico, vamos a entender a medicamentos que a lo mejor su función primaria no era la de ser un analgésico, tenían una indicación para otra condición médica, pero como un efecto acompañante o secundario, resultaron ser analgésicos. También son todos estos medicamentos que se administran junto con un analgésico con la intención de aliviar el dolor. Además, podemos entender también como un adyuvante a cualquier fármaco que acompaña a un opioide en el esfuerzo de mejorar la analgesia y de a lo mejor disminuir los efectos adversos del opioide, hacerlo más tolerable. Cualquiera de estas definiciones, pues entonces estaríamos hablando de adyuvante analgésico. Como podemos ver, tenemos varios grupos de fármacos que pudieran caer dentro de esta categoría una vez que ya revisamos qué es un adyuvante analgésicos. Tenemos desde los AINE, los antidepresivos, los suplementos, las vitaminas, relajantes musculares, anticonvulsivantes como el caso de pregabalina, gabapentina, antiespasmódicos, esteroides. Yo les comentaba hace rato en los objetivos de la charla que nosotros nos vamos a centrar específicamente en los vitamínicos y suplementos, en los relajantes musculares, esteroides y antiespasmódicos. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque a lo mejor hablar de AINE en una charla de adyuvantes analgésicos, pues sería redundar en otro o entrar en otro tipo de temas. Lo mismo pasa si hablamos de gabapentinoides, que pues merecen una ventanilla aparte y que sabemos que específicamente están manejados para el dolor neuropático. Pero este otro grupo de fármacos del que vamos a platicar hoy, que son los que estamos dejando aquí disponibles para tocar, pues son medicamentos que se utilizan en diferentes contextos. Muchas veces, a veces son por repetición, ni siquiera sabemos realmente en qué momento empezamos a usar este tipo de medicamentos. Simplemente vimos que nuestros maestros, como en muchas ocasiones pasa, los utilizaban en los llamados cócteles farmacológicos dentro de una infusión intravenosa, o se agregaron, o simplemente por recomendación, o los farmacéuticos ya los ponían combinados con un analgésico convencional. Y entonces pues entendimos que este tipo de fármacos pues llevaban un beneficio para el control del dolor. Lo que vamos a tratar de esclarecer utilizando bibliografía lo más reciente posible es qué tanto de eso que nosotros conocíamos o entendíamos de efecto analgésico, pues tenemos un sustento actual como para seguirlo recomendando. Vamos a empezar con los antiespasmódicos. Cuando hablamos de antiespasmódicos, me gustaría comentarles en esta introducción breve que realmente
este grupo de fármacos tiene como principal indicación el dolor abdominal, que sigue siendo una de las principales causas de consulta en países como Estados Unidos y que normalmente se asocian al intestino irritable cada vez más frecuente, muy asociado a situaciones de estrés, muy asociado a la alimentación y estilos de vida actuales, a las alteraciones de la microbiota y a otras condiciones dolorosas como puede ser síndrome abdominal de origen central o a una dispepsia funcional. Prevalentes en México, de acuerdo a los criterios de Roma, sí tenemos una prevalencia de 6.5 a 8.7%. Y para este específico grupo de patologías es para que los antiespasmódicos tienen una indicación directa. Pero nosotros sabemos que muchas veces nos los hemos topado acompañando a otros fármacos o con la intención de tratar otro tipo de dolores abdominales. Entonces, estos fármacos son de elección para los pacientes que ya mencionamos del síndrome de intestino irritable, pero sus mecanismos principales de acción pueden ser anticolinérgicos o antimuscarínicos, también hay inhibidores de los canales de calcio y tenemos relajantes directos de la musculatura. Como les mencionaba yo, no es el único problema o proceso de enfermedad para el que los empleamos y por eso queremos revisar si realmente tenemos evidencia más allá de lo que les acabo de mencionar. La indicación directa es el intestino irritable, donde encontramos recomendación débil en las guías actuales. Para la dispepsia funcional no hay una recomendación de que estos antiespasmódicos se puedan utilizar. En síndrome de dolor abdominal de origen central tampoco existen recomendaciones. Entonces, si estamos revisando o les acabo de decir que para este grupo de enfermedades es para lo que están indicados y ni siquiera para estos aparecen en las guías actuales, pues entonces, ¿qué es lo que está pasando con el resto de las enfermedades? Como puede ser espasmos en una vía urinaria, como puede ser a lo mejor dismenorrea, como puede ser algún dolor postoperatorio que queramos nosotros adyuvar con este tipo de fármacos. ¿Tenemos alguna información que nos ampare para eso? Bueno, hablemos específicamente por fármaco. En el caso de la iosina, pues es un fármaco anticolinérgico y antimuscarínico. Su mecanismo de acción se deriva en un bloqueo del impulso nervioso para los ganglios parasimpáticos en el abdomen. A través del bloqueo de receptores muscarínicos, estos van a tener una acción espasmolítica en los tejidos en el músculo liso, perdón, del tracto digestivo. En otros órganos como los genitales, incluso puede haber en otro tipo de musculatura lisa. Entonces, lo empleamos en síndrome de intestino irritable, en donde encontramos que tiene un buen efecto para el control de dolor, siempre y cuando su utilización sea a largo plazo, como podemos ver aquí. Reduce la intensidad del cólico y la frecuencia del dolor abdominal. Los efectos adversos pues, se consideran mínimos, pero hay que tomar en cuenta que cuando se utiliza de manera intravenosa puede generarnos taquicardia, tiene sus efectos anticolinérgicos bien marcados, por lo cual son fármacos que a lo mejor vamos a tener alguna reserva para su uso en el caso de pacientes de población geriátrica. Y bueno, boca seca, visión borrosa, ligero temblor podemos tener como efectos adversos con el uso de la butil-iosina, iosina o también conocida como escopolamina. ¿Qué pasa en otros modelos de dolor? Bueno, pues hay datos variables, ¿verdad? Cuando se utiliza como adyuvante en procedimientos ginecológicos, pues hay datos donde o estudios donde sí nos reportan utilidad y donde no se encuentra utilidad. En dismenorrea, en estudios recientes, estamos hablando de 5 años para acá, no encontramos bibliografía disponible que ampare su utilización. Por el mecanismo de acción que acabamos de revisar, obviamente entendemos que puede tener utilidad, pero qué tanta utilidad tenga o qué tanto nos mejore el dolor al utilizarlo con un AINE o al utilizarlo como monoterapia,
no tenemos información reciente. Cuando hablamos de cólico ureteral o de dolores generados en vías urinarias, hay un estudio de metaanálisis publicado en Cochrane, donde al menos en este estudio no hay una superioridad cuando combinamos diosina con un AINE a que si dejamos un AINE solo. Esto quiere decir que pues a lo mejor estamos incrementando la polifarmacia, aumentando un fármaco, ya sea por costos, ya sea por efectos adversos o por interacciones con otros medicamentos que pueda tener el paciente, sin que exista un beneficio neto en la analgesia al utilizarlo. Entonces, pues estos son los tipos de conclusiones a los que queríamos llegar. Revisar si realmente pues teníamos una utilidad y al menos con la iosina. Mucho se debe que es un fármaco que pues ya no es nuevo, que a lo mejor ya no reporta mucha utilidad económica al estudiarlo. No tenemos nueva información acerca de que nos dé mejoría en cuanto a analgesia en ningún otro escenario clínico más que en el intestino irritable. En cuanto al pinaverio, que es un bloqueador de los canales de calcio, también tenemos una eficacia en el control del intestino irritable a una dosis de 50 miligramos cada 8 horas. Los efectos principales son náusea, mareo, incomodidad abdominal y puede generar hipertensión arterial. En el caso del pinaverio, que también se utiliza ampliamente para cualquier tipo de dolor abdominal, en escenarios de consulta de primer contacto, en escenarios de urgencia, incluso para cólicos ureterales, también hemos visto recetado el pinaverio. Tampoco tenemos información disponible o evidencia en la literatura revisada en los últimos 5 años que ampare su utilización para otro tipo de modelos de dolor abdominal. En el caso de la trimebutina, es un bloqueador de canales de calcio. Tiene características únicas distinguidas por varios autores que lo hacen un fármaco sui generis en cuanto al alivio del dolor abdominal. Por ejemplo, tenemos estudios donde se reporta un efecto en los receptores periféricos opioides mu, kappa y delta. También hay una modulación en la liberación de péptidos gastrointestinales. Los efectos finales sobre el intestino podríamos resumirlos en una aceleración del vaciado gástrico, una inducción del complejo motor del intestino delgado en su fase 3 y una actividad o una modulación en la actividad de contracción del colon. Los estudios, si revisamos literatura un poquito más viejita, de unos 10 años, se veían muy alentadores, con muy buenos resultados en cuanto al control del dolor abdominal, pero en estudios más recientes ya no es tan consistentes los resultados. Entonces, pues su uso, a pesar de que, como les comentaba yo al principio, se acostumbra mucho, ¿no? Que a lo mejor en pacientes que tienen una gastroenteritis, en pacientes que tienen un cólico intestinal, en pacientes en los que sospechamos de intestino irritable, son las indicaciones típicas en las que a veces nos encontramos prescripciones de trimebutina. Insisto, en escenarios de primer contacto, en escenarios de urgencia, en presentación bioral, incluso en administración intravenosa, pues para ayudarnos a lo mejor junto con otros medicamentos a controlar el dolor abdominal, ¿no? Los vemos muchas veces en combinación con butildiosina, o sea, con otro antiespasmódico, en combinación con un AINE para el control del dolor abdominal. Pero nuevamente estamos en un escenario en el que a lo mejor su utilización pues no nos ha dado el mismo contexto de práctica clínica diaria, pero nuevamente no hay en la literatura muchos estudios que hablen recientemente de trimebutina en dolor abdominal, incluso en las guías existentes como la norteamericana, pues su utilización pues no, realmente no tiene suficiente evidencia. Como conclusión para este grupo de fármacos podemos tener que a pesar de que pues, hay una vasta utilización de estos medicamentos en el control de dolor abdominal, solo tenemos documentado su uso pues, en trastornos gastrointestinales funcionales y esto con resultados variables. Así que pues una vez más, si queremos basarnos en la evidencia existente,
pues no tenemos mucho de dónde echar manos. En el siguiente grupo tenemos a los relajantes musculares. Y este es un grupo bien interesante porque tenemos una cantidad de mecanismos de acción o de efectos sobre la relajación del músculo estriado heterogénea. Muchas veces, de la misma manera, la prescripción de este tipo de fármacos se hace por repetición, porque los vemos, porque tenemos a lo mejor ahí a disponibilidad en nuestro centro de trabajo este tipo de medicamentos, porque sigue siendo muy común que tengamos pacientes que llegan con una lumbalgia en específica, este dolor bajo de espalda que a lo mejor está generando ausentismo laboral, lo que es el motivo de la consulta, y en los que pues, se antoja la utilización de este tipo de fármacos. Pues revisemos entonces qué tenemos disponible de información sobre su utilización y si encontramos algo de evidencia reciente sobre su utilización. En este estudio nos hacen a lo mejor un poquito de referencia a la utilización de este tipo de fármacos si estamos hablando de un espasmo, de espasticidad o de síndrome miofacial. Aquí en esta tabla tenemos un origen central o periférico de este tipo de situaciones en las que puede haber la utilización de fármacos relajantes musculares, un grupo de síntomas un poquito más específicos en los que a lo mejor tenemos más contacto con el síndrome miofacial, donde hay tensión, sensibilidad en un grupo muscular, un tender point o punto gatillo, el cual el paciente refiere con una intensidad mayor de dolor, eh, asociado normalmente a un mal uso de un grupo muscular, posiciones anormales de un grupo muscular o a lo mejor alguna lesión puede ser estructural, podemos estar hablando de alguna situación de columna, por ejemplo, que es lo más común, que nos genera de manera secundaria un síndrome miofacial. Pero también tenemos, por ejemplo, situaciones a nivel del sistema nervioso central que pueden incrementar el tono muscular y por ende generar hipertonicidad, rigidez e hiperreflexia. También espasmos los ponen aparte como sacudidas, contracciones o calambres derivados de contracturas musculares involuntarios. A lo mejor aquí cabría muy bien una definición de una lumbalgia inespecífica. ¿Por qué es importante a lo mejor entender un poquito esta definición que nos deja el autor de este artículo? Bueno, pues que él recomienda el uso de los fármacos de acuerdo a si estamos hablando de espasticidad o de espasmo, y algunos fármacos como el diazepam o la tizanidina que se pueden utilizar, en ambos escenarios, ¿no? Tanto en espasmo como en espasticidad. Pero vamos a hablar un poquito uno a uno de los fármacos, vamos a ver qué encontramos y qué tenemos acerca de su utilización y su efecto clínico. Tenemos, por ejemplo, divididos en grupos de sedantes, grupos de derivados de fármacos similares a los antidepresivos tricíclicos, agonistas GABA, alfa-2 agonistas. Hablemos primero de los sedantes. Es muy común que encontremos la presentación de metocarvamol, asociado muchas veces a un antiinflamatorio no esteroideo. Principalmente tenemos ahí naproxeno con metocarvamol o diclofenac con metocarvamol. Este es un fármaco que, si nosotros vemos, es muy antiguo, desde 1964. La FDA aprueba su uso para los dolores musculares. Su mecanismo de acción, a pesar de que ya tenemos muchos años con este medicamento, pues no es bien conocido en el contexto humano. Casi, fíjense, para este grupo de medicamentos en general, todos los relajantes musculares, la información o las publicaciones son escasas. Muchos de los estudios en los que nos basamos para su utilización son preclínicos. Quiere decir esto que pues, los estudios están hechos en poblaciones de animalitos y tenemos poca evidencia o poco uso y recomendaciones en cuanto a lo que hay para humanos. Tiene sus indicaciones principalmente
En dolor bajo de espalda, insisto, asociado a AINE, donde parece que su utilización favorece el control de las lumbalgias o dolor bajo de espalda. En el caso del carisoprodol, que también está todavía por ahí disponible en nuestro país, del mismo modo combinado muchas veces con AINE, es un fármaco que tiene un efecto de inhibición del sistema reticular descendente. Tiene un metabolito conocido desde 1950 que se llama meprogramato. Este metabolito es hipnótico, relajante y ansiolítico. Incluso apareció un poquito antes de las benzodiazepinas. El principal problema con el metabolito y con el carisoprodol, por lo cual su uso es muy limitado y no se recomienda tanto, es porque tiene un potencial efecto de adicción. De igual manera, tenemos ahí situaciones de síndromes de abstinencia cuando se suspende de manera abrupta y el uso había sido prolongado, que puede generar problemas con su aplicación. Otro relajante muscular dentro del grupo de los sedantes es la clorzoxazona, que tiene un mecanismo de acción de inhibición polisináptica de los reflejos espinales. Su eficacia es cuestionable en los diferentes estudios donde la revisemos y también muchas veces se brinda asociado a un AINE como intentando incrementar el efecto analgésico. La ciclobenzaprina es un medicamento que tiene una estructura similar a los antidepresivos tricíclicos y como tal hay una inhibición de recaptura de serotonina y además hay un bloqueo de la motoneurona alfa. La ciclobenzaprina está recomendada en varios tipos de dolor muscular, también está recomendada en los dolores tipo espásticos. Es un medicamento que viene, fíjense, dado en algunos escenarios clínicos como puede ser la fibromialgia. El síndrome miofacial es variable sus resultados para el control de dolor en el síndrome miofacial, aunque también aparece recomendado. La ciclobenzaprina viene en presentación sola, al menos en nuestro país, aparece sola o en combinación con clonixinato de lisina, es como la encontramos en disponibilidad farmacéutica en nuestro país. Y bueno, uno de sus principales problemas es que al ser un antidepresivo tricíclico, pues comparte sus efectos adversos, ¿no? Y tenemos ahí boca seca, visión borrosa, somnolencia. El recordar que este tipo de fármacos se evitan en población geriátrica y en pacientes con cardiopatías, en los que también se puede ver efectos negativos y no se recomienda este tipo de fármacos. En cuanto a los GABA agonistas, como tenemos el diazepam, conocemos muy bien el diazepam dentro del grupo de las benzodiazepinas. Es un fármaco que dependiendo de la especialidad se puede recetar como ansiolítico, a lo mejor como relajante muscular en otros escenarios, o incluso pues, para inducir sueño. Eh, es un inhibidor mono y polisináptico de los reflejos espinales también, con un agonismo GABA aposináptico. Se ha utilizado muchas veces en combinación con otros medicamentos. Era muy común todavía, creo que por ahí lo podemos encontrar en la práctica clínica, que llegue un paciente con igualmente pongo mucho el ejemplo de la lumbalgia porque es uno de los modelos de dolor muscular más comunes que podemos tener en la consulta de primer contacto y una de las principales situaciones que origina una visita médica puede ser la lumbalgia. Lo veíamos combinado a lo mejor ahí con un AINE, ¿no? Incluso con metamizol sódico en una solución en la que se le ponía para 30, 40 minutos. No faltaba la fórmula magistral del maestro que nos decía, administralo con metamizol y ponle 5 miligramos de diazepam y vas a ver que con eso va a haber una mejoría. En efecto, también tenemos una situación en la que muchos de estos dolores musculares tienen un componente emocional. Incluso hay descritas banderas amarillas en lo que es una lumbalgia, donde todas las señalizaciones tienen una relación con un componente ansioso o emotivo para complicar un dolor de espalda. Entonces, por ese lado también teníamos un fármaco idóneo para el control de dolor, en el cual no nada más nos ayudaba a relajar el músculo, sino que también
nos ayudaba como ansiolítico para este tipo de pacientes que llegaban a lo mejor muy desesperados a solicitar su consulta o traían un componente emocional asociado a su dolor muscular. Baclofeno es otro agonista GABA que actúa sobre los receptores GABA-B presinápticos, inhibiendo de esta manera el flujo de calcio en el axón presináptico. También se sabe que hay una reducción de la sustancia P en la médula espinal que pudiera ser una explicación de su efecto analgésico. Baclofeno también es un medicamento que utilizamos como relajante muscular y que nos aporta un control de dolor muscular solo o combinado con antiinflamatorios no esteroideos. La tizanidina tenemos después un alfa-2 agonista. Si les suenan los alfa-2 agonistas, para las personas que trabajan en un escenario o en un contexto de terapia intensiva o anestesiología, pues la dexmedetomidina, que es un fármaco que utilizamos mucho como adyuvante para sedación, incluso para analgesia, es un alfa-2 agonista. Tenemos por ahí la clonidina, que era un fármaco originalmente utilizado como antihipertensivo, pero que también tiene efectos sedantes y que también de repente pudiéramos usar como analgésico, bueno, como adyuvante analgésico más bien. Pues la tizanidina pertenece a este grupo. Es un buen fármaco tanto para controlar espasticidad por disautonomías como para el control de dolor asociado a espasmos musculares. Eh, Tiene una vida corta de acción, por lo cual hay que dosificarlo al menos 3 veces al día. Puede generar un poquito de somnolencia. Muchas veces la prescripción se inicia de manera nocturna, en lo que evaluamos el efecto en cuanto a esta situación secundaria o adversa que es la somnolencia que puede generar. A diferencia de la clonidina, este no altera la frecuencia cardíaca o hipotensa a los pacientes. A lo mejor les puede dar un poquito de ortostatismo, pero no es un efecto hipotensor neto. Tenemos al alfa-2 agonista también, la clonidina, que ya les había platicado un poquito de él. Puede ayudarnos como antiespástico, sobre todo en pacientes con lesiones cervicales o supraespinales. Es un alfa-2 agonista, ya expliqué este grupo, no voy a abundar más en él. Luego tenemos la orfenadrina, que fíjense que es un fármaco antihistamínico, pero que además nos da un efecto ahí de relajación muscular. En México lo tenemos en una combinación con paracetamol. Y bueno, es útil, fíjense, en pacientes en los que además podamos sospechar de un proceso alérgico, que tengan antecedentes de asma bronquial o broncoespasmos, y también se ha descrito su utilización para tratar el temblor y la rigidez por Parkinson. Hay que tomar en cuenta que es un antihistamínico con sus debidas reservas en cuanto a interacciones medicamentosas y efectos adversos que comparte con este grupo. Dantrolene va a ser un fármaco de acción periférica con un bloqueo del canal de calcio en el retículo sarcoplásmico. Es poco común que lo veamos en escenarios como un antiespasmódico o en medicina de primer contacto. Nuevamente, las personas que tengan contacto con el contexto eh, perioperatorio, sabemos que dantrolene es un fármaco que se utiliza de primera elección para tratar una situación clínica llamada hipertermia maligna derivada de la utilización de algunos anestésicos y que si no se trata de manera oportuna incluso puede causar la muerte del paciente una vez que esta complicación se presenta. Como misceláneos tenemos a la toxina botulínica. La toxina botulínica se ha descrito como adyuvante también en diferentes escenarios, sobre todo en espasticidad, en pacientes a lo mejor puede ser espasticidad por PCI, por otras causas. También hay una descripción de técnica que se utiliza mucho en médicos de rehabilitación y neurólogos para tratamiento de algunos tipos de cefalea, inyección de puntos gatillo, eh, incluso en la migraña. Son alrededor de 31 puntos gatillos que se infiltran con toxina botulínica. Hay que conocer sus dosis porque el exceder la dosis de toxina botulínica puede generar una relajación prolongada en un músculo
y que incluso cause alteración en la función normal de ese grupo muscular, y pues eso no va a ser agradable, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hablar como conclusión de este grupo, ¿no? Principalmente se utiliza para dolores musculares como la lumbalgia, perdón, en los cuales su empleo va a ser por cortos periodos de tiempo. La intención va a ser que con la utilización de estos medicamentos eh, se disminuya el disconfort al realizar esfuerzos y así se favorezca la recuperación. Son fármacos que se han utilizado como adyuvantes, el tema que nos ocupa el día de hoy, pero también muchas veces están prescritos como una monoterapia. Considerar su uso en el dolor crónico, puesto que ya cuando hablamos de pacientes que los van a utilizar a largo plazo, podemos tener ahí algunos problemas con interacciones farmacológicas cuando estamos utilizándolos con fármacos como opioides, porque muchos de estos generan también somnolencia, pueden generar mareo, podemos tener problemas con pacientes geriátricos por producir una caída al combinar estos fármacos o incluso en su uso como monoterapia. Y obviamente, como les decía yo y he venido señalando desde un principio, el escenario donde más están descritos como adyuvantes es para el control de la lumbalgia y su utilización es en los estudios se ha descrito solamente en un plazo máximo de 2 semanas. Más allá de eso, como recomendación para control de lumbalgia, pues no tenemos nada que nos ampare en evidencia su uso. Como conclusiones, pues son adyuvantes para el dolor musculoesquelético, siempre y cuando conozcamos la fisiopatología que está generando el dolor muscular, podemos tener una prescripción más precisa. Es para dolor agudo, que se los acabo de mencionar, y hay que tener precaución con los efectos adversos y las interacciones con otros fármacos. En cuanto a los vitamínicos, vamos a hablar de vitamina B, que es un fármaco que viene a la mente cada vez que pensamos en dolor. Es una vitamina que siempre ha estado acompañada de AINE, normalmente en su prescripción, incluso de esteroide más AINE para el control de algunos de dolores. Aquí lo curioso que podemos observar con la vitamina B es que así como pasaba ahorita que platicábamos de los relajantes musculares, casi todos los usos que nosotros hemos trasladado a nuestra práctica clínica, que creen, están generados con estudios preclínicos. Entonces, esta función de regenerar o regeneración neuronal con un incremento en las células de Schwann o restablecimiento de las vainas de nerviosas, está dado en estudios preclínicos, no en humanos. Hay una interacción con una regulación a la baja de la COX-2, que es, acuérdense, la COX que es inducible y la que se asocia a la inflamación. Este efecto también está en estudios preclínicos. Disminución de dolor abdominal y la sensibilidad térmica al dolor también es un estudio preclínico. La interacción con receptores TRPV1, que son los receptores de capsaicina, que nos van a ayudar a reducir la hiperalgesia, también es un estudio o estudios preclínicos. Sinergia de efecto analgésico con opioides también se ha observado solamente en estudios preclínicos, perdón. Entonces, ¿qué nos queda, no? ¿Qué sí tenemos en estudios clínicos o en estudios en humanos? Bueno, parece que hay una hipótesis sobre su efecto como una función inhibitoria en el dolor a través de vías de noradrenalina y serotoninérgicas o de 5-hidroxitriptamina. Y también hay una disminución de la homocisteína moderada, que esto va a favorecer una respuesta analgésica. Fíjense entonces que nosotros hemos estado basando principalmente nuestro uso para su aplicación clínica en estudios preclínicos. Escenarios en los que sí hemos estudiado en humanos la vitamina B, ahora sí estos sí son usos clínicos, pues parece que hay mejoría de dolor en lesiones nerviosas al usarse a dosis. Esta es una dosis estándar de 2000 gramos cada 8 horas, combinado o solo la vitamina B o combinada con nucleótidos CMP.
También hay una mejoría del dolor. Tenemos ahí un estudio donde utilizaron la vitamina B combinada con acupuntura en neuropatía secundaria de quimioterapia. Hay algunos quimioterapéuticos que generan una neuropatía periférica, que la realidad es bastante incómoda y bastante difícil de manejar. Incluso cuando se presenta, el paciente tiene dolor ardoroso, quemante, en manos, pies, a veces normalmente simétrico, y que a pesar de que nosotros utilicemos algún fármaco neuromodulador, no hay una adecuada respuesta, pues se puede intentar agregar como adyuvante la vitamina B. Mucho se ha hablado del uso de la vitamina B en la lumbalgia y hay estudios que justifican su uso por una reducción de hasta un 87% de dolor de la puntuación dolorosa en uno de los estudios publicados. Hay que tomar en cuenta que su uso es diario y por 3 semanas. Muchas veces me ha tocado ver a mí prescripciones de vitamina B para lumbalgia intramusculares, que es una vía que es un poco incómoda y que a lo mejor se prescriben en una manera rutinaria por 3 días o alternado cada 48 horas, 3, máximo 5 dosis. Y la verdad es que así su uso no aparece con evidencia justificada. Lo poco que sabemos de su uso en lumbalgia, les insisto, es a largo plazo, mínimo 3 semanas, para que pudiéramos ver beneficio. Entonces a lo mejor se antoja más que por obvias razones utilicemos una vía oral para administrar la vitamina B y no tengamos que administrar la intramuscular, que realmente pues no obtenemos beneficio extra. Hay que tomar en cuenta pues, que la vitamina B también, su principal fuente pues, son los alimentos. Se puede suplementar, claro, pero pues tenemos múltiples alimentos, como vemos en esta gráfica, que nos proveen vitamina B. Y hay que tomar en cuenta que cuando la suplementamos, pudiéramos caer en una hipervitaminosis y esto generar algunos efectos adversos como boca seca, náuseas, visión borrosa, disminución del potasio sérico, sobre todo en pacientes con anemia macrocítica. Acordarnos que el uso de vitamina B originalmente se origina hace más de 70 años como tratamiento de la anemia perniciosa, ¿no? Para eso daba la vitamina B originalmente. De ahí se deriva para muchas otras cosas, entre ellas adyuvancia en dolor. Y también tenemos personas que pueden presentar alergia o efectos anafilácticos a dosis altas de vitamina B, por lo cual, insisto, muchas veces una buena dieta puede mantener niveles de vitamina B seguramente adecuada para las funciones normales del cuerpo. Y si vamos a suplementarla como adyuvante analgésico, pues tratar de no tener dosis demasiado altas. Concluimos entonces con la vitamina D, que tiene un efecto al menos modesto como analgésico. Los resultados son variados dependiendo de la metodología porque no es homogénea. Y bueno, todos estos medicamentos han encontrado cabida debido a la necesidad de buscar otras opciones terapéuticas para el control de dolor y no basar la analgesia muchas veces en medicamentos opioides, que eso ha venido muy en boga por la crisis de opioides que se está viviendo en Estados Unidos y en Europa. En cuanto a la vitamina D, pasa algo también similar. Hay muchos estudios preclínicos, pero la vitamina D sí se ha hablado muchísimo acerca de su función, si esta vitamina D interviene en la señalización dolorosa. Esta vitamina D también tiene receptores en el ganglio de la raíz dorsal, entonces a lo mejor si ahí tiene algún efecto sobre la nocicepción, si tenemos a lo mejor mejoría en cuanto al dolor, porque parece ser que en combinación o en los pacientes que utilizan opioides hay mejoría, y ahorita vamos a platicar específicamente de eso con el uso de la vitamina D. Pero bueno, ¿qué sí sabemos? Que parece que el dolor se incrementa en la neuropatía diabética cuando hay una deficiencia de vitamina D. Lo mismo el dolor óseo. En cuanto a dolor visceral, pareciera que hay una asociación entre el comportamiento de la microbiota y la deficiencia de vitamina D. Muchas veces el dolor visceral se ha asociado a diferentes o a una disfunción de la microbiota y entonces suplementarla mejora el comportamiento de esta misma
y por ende podría ayudarnos para el dolor abdominal. En cuanto a la presencia de receptores en el ganglio de la raíz dorsal, lo que les decía, pudiera tener cabida el uso de la vitamina D en pacientes con dolor crónico. Donde más se ha estudiado la vitamina D es en dolor diseminado o fibromialgia, en el cual parece mejorar la calificación de dolor siempre y cuando se encuentre que el paciente tiene deficiencia de esta, en consistencia con la fibromialgia. Y bueno, se ha intentado en múltiples condiciones dolorosas, en las cuales pues la realidad es que su efecto ha sido bastante pobre y no se ha demostrado que tengamos un beneficio. Hay una asociación que también se encontró entre los efectos adversos que puede tener una persona y la deficiencia de vitamina D. Tomar en cuenta que el uso de esteroides o anticonvulsivantes, como podrían ser los gabapentinoides, puede generar que hay una disminución de vitamina D y por ahí podríamos pensar que hay un déficit y por ende se ha recomendado suplementarla. Hay otros estudios en pacientes oncológicos paliativos en los que se vio que los requerimientos al menos de este fármaco opioide fentanilo eran menos si teníamos niveles de vitamina D normal y se requerían mayores dosis de fentanilo para el control del dolor cuando había deficiencia de vitamina D. Entonces pareciera haber ahí una relación que no se ha entendido al 100% y aún no sabemos exactamente a qué se deba entre la vitamina D y el uso de opioides en diferentes modelos de dolor, que a lo mejor más adelante va a convenir estudiar y que podamos tener con mayor claridad y recomendación. Hay que tomar en cuenta la toxicidad por vitamina D y que muchas veces es costoso el hacer niveles de vitamina D en sangre. Normalmente la prescripción de este tipo de vitaminas, ya sea la B o la D, lo hacemos de manera empírica sin conocer los niveles del fármaco y pues que a lo mejor a veces se utilizan dosis altas pensando en que pues por ahí vimos alguna guía o alguna recomendación. Se puso muy de moda incluso para modulación del sistema inmune. Ahora que pasamos época de pandemia, parecía que había un efecto positivo para la inmunología y que mejoraba la respuesta a las infecciones y muchas personas utilizaron vitamina D a dosis altas durante el tiempo de COVID-19. Dosis mayores de 4.000 unidades al día pueden ser peligrosas. Puede haber alteraciones gastrointestinales, polidipsia, poliuria, nefrocalcinosis renal, incluso hasta pancreatitis. Hay que tomar en cuenta entonces la recomendación diaria de la vitamina D, que sería 600-800 unidades. Las conclusiones es que se sigue especulando sobre su uso y bueno, nos falta un poquito más de saber para poder prescribirla de manera rutinaria y poder recomendarla. Luego tenemos otros suplementos como puede ser el ácido alfa-lipoico, que ha sido encontrado como antioxidante, se recomienda mucho en polineuropatía, en neuropatía diabética. Ahí su problema es su biodisponibilidad, porque parece ser poco biodisponible en las presentaciones comunes que nos podemos encontrar comercializadas en nuestro país. El zinc, que tiene un efecto pareciera pobre, limitado, pero que se ha descrito para el tratamiento del dolor neuropático como antiinflamatorio. Sulfato de magnesio, que vamos a abordar más adelante. La cúrcuma, que es un fármaco natural con un efecto antiinflamatorio y antioxidante, también con evidencia limitada. Hierba de San Juan, que tiene efectos semejantes a los antidepresivos tricíclicos y que es otro suplemento que muchas veces hemos encontrado en utilización para ayudar el dolor. Hablando específicamente del sulfato de magnesio, pues es un medicamento que tiene varios efectos, efecto antinociceptivo, por un bloqueo de receptores de glutamato de tipo NMDA, hay un antagonismo en la entrada de calcio a las células y por ende hiperpolarización y pues tiene muchos años que ya tenemos estudiando, desde el 96 Tramer empezó a sugerir su uso como anestésico. Tenemos entonces como tal efecto del sulfato de magnesio en la sensibilización central, ayuda para la hipersensibilidad al dolor, potencia el efecto de la morfina y nos ayuda como relajante muscular. El detalle con el sulfato de magnesio es que no es útil en todos los modelos de dolor. Se ha intentado en cefaleas, en dolor posoperatorio, en múltiples escenarios, incluso transoperatorio, en cólico renal, donde parece que no tiene ninguna utilidad, y entonces generalizar el uso del sulfato de magnesio
no pareciera una conducta adecuada. Hay diferentes modelos de dolor en los que sí se ha visto un poco de evidencia y hay otros en los que de plano no se encuentra evidencia. Se requieren más estudios entonces para recomendarlo de manera rutinaria que individualizar a nuestro paciente. Ya por último tenemos a los esteroides, en los cuales aquí me gustaría puntualizar que fuera de infiltración de puntos gatillo o en vías epidurales intervencionistas, que son cosas que muchas veces los algólogos hacemos para el control de dolor, de lumbalgia, radiculopatía, la evidencia para su uso sistémico, es mínima. Y la realidad de las cosas es que lo usamos mucho en cuidados paliativos, pero para control de otros síntomas, como pudiera ser la anorexia o la debilidad. Y muchas veces pues sabemos que tiene un efecto antiinflamatorio. Y como efecto antiinflamatorio por ahí nos casamos con la idea de que nos va a ser útil para el control de dolor. La realidad es que como analgésico en dolor agudo, por ejemplo, su evidencia es escasa, ¿no? Y muchas veces tenemos que tomar en cuenta que lo usamos combinado, casi siempre lo hemos visto combinado con AINE, y a lo mejor por ahí vamos a tener posibilidad de causar efectos adversos gastrointestinales o de favorecer un sangrado. Hay que tener mucho cuidado, puesto que, insisto, la documentación o la evidencia actual nos apunta solo su uso en inyecciones para infiltración, en inyecciones a nivel neuroaxial y el uso sistémico para control de dolor, insisto, control de dolor es limitado. ¿Qué podemos concluir ya para terminar con esta charla? Bueno, que la necesidad de buscar analgésicos adyuvantes principalmente se ha originado, por lo que les decía yo, por estas crisis de opioides, donde ha habido un mal uso de este grupo de fármacos y ahora lo que queremos es tener más opciones analgésicas que nos puedan ayudar para el control del dolor sin tener que recurrir a estos fármacos o para disminuir la dosis de los mismos. En la mayoría de los casos no hay evidencia suficiente como para recomendaciones rutinarias de todos los adyuvantes que revisamos el día de hoy. Su conocimiento pues nos ayuda a tener a lo mejor un poquito más de herramientas y en pacientes bien seleccionados poder indicarlos y hacer un complemento de la analgesia sobre los medicamentos que ya traiga el paciente, siempre que cuidemos las interacciones. Y bueno, pues van a ser siempre nos va a hacer falta estudiarlos o conocerlos mejor y a lo mejor más adelante podamos hacer recomendaciones conforme vaya generándose evidencia, porque insisto, parece ser que por la situación opioide, este tipo de adyuvantes a lo mejor recobren importancia y podamos tener más estudios. Espero que esta charla les haya parecido interesante y espero verlos en la sección de preguntas y respuestas. Gracias.